Núcleo celular. El núcleo es el organelo membranoso de mayor tamaño dentro de la célula. Es un organelo de extremada importancia dado que contiene el material genético, es decir, la molécula de ADN con unos niveles de plegamiento y compactación que van a permitir que a partir de ella se sintetice el ARN mensajero en un proceso denominado transcripción de genes y posteriormente este ARN mensajero sea llevado a nivel de las subunidades ribosomales para activar el proceso de traducción proteica. Los núcleos pueden ser múltiples en una sola célula. Sin embargo, se tiene por sentado que la mayoría de células solo poseen un núcleo. El núcleo tiene diferentes componentes. Cuando queremos ver todos los componentes de un núcleo, debemos tener presente que la célula debe estar en un reposo desde el punto de vista de división celular, es decir, que no se encuentra próxima a su división. A esa fase la denominamos fase de quiesencia o interfase. En ese sentido, la cromatina, el nucleolo, la envoltura nuclear y el nucleoplasma los podremos observar con facilidad durante esta fase del ciclo celular. La cromatina se define como ADN asociado a un grupo de proteínas nucleares o nucleoproteínas que la ayudan en su compactación y plegamiento. El nucleolo es una región de cromatina que específicamente codifica genes que van a transcribirse hacia una molécula denominada el ARN ribosomal, el cual sirve para sintetizar las proteínas que formarán a las subunidades de los ribosomas, y también encontramos que en esta zona se va a compactar de manera inicial las subunidades ribosomales 40S y 60S. La envoltura nuclear consiste en un sistema de dos membranas plasmáticas que van a originar una fuerte estructura que va a proteger a la cromatina, y junto con la mitocondria entonces serían los únicos dos organelos que poseen este sistema de dos membranas. El nucleoplasma consiste en el contenido del núcleo que no corresponde ni a la cromatina ni al nucleolo. Entonces, en cualquier célula eucariota que esté en interfase podremos ver esos componentes. Entonces, aquí hay diferentes células. Vamos a tomar esta como ejemplo. Aquí vemos la membrana celular o plasmática o plasmalema. Vemos también algunas inclusiones de lípidos. Esto es lo que hace referencia a que los lípidos no se pueden mezclar con el agua citoplasmática, por eso toman esa forma de gotas. Y aquí vemos el núcleo. Entonces, como podemos ver, el núcleo tiene un límite que correspondería entonces a la membrana nuclear externa que hace parte de la envoltura nuclear. Las cromatinas, que las encontramos a nivel interno del núcleo. La lámina nuclear realmente no la podemos ver acá sino más en la microscopía electrónica, pero intuimos que está ahí porque por la forma que tiene el núcleo, gracias a los filamentos intermedios que hacen parte de esa lámina nuclear, el núcleo tiene sostén y estructura. Y finalmente aquí podemos ver con mucha más tinción el llamado nucleolo. Sea cual sea la célula, si está en interfase podremos observar estos componentes del núcleo. En este esquema entonces podemos ver cómo el núcleo tiene una forma esférica, y vemos también la envoltura nuclear, cómo se asocia íntimamente con el organelo membranoso denominado retículo endoplasmático rugoso. Ahí podemos ver esquemáticamente los ribosomas, pero más allá en esta microscopía electrónica de barrido lo que podemos ver es el núcleo con su envoltura y cómo la membrana nuclear externa entra en contacto y es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ahí podemos ver todas estas estructuras esféricas pequeñas que corresponden a los ribosomas, y estas serían las cisternas
del retículo endoplasmático rugoso. En este esquema entonces también vemos esas partes, vemos las cromatinas, vemos el nucleolo, vemos la envoltura nuclear con sus dos membranas y vemos cómo la membrana nuclear es contigua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso y de la misma manera las cisternas perinucleares, es decir, las que están entre las membranas del núcleo, se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Aquí vemos una microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver un nucleolo, las cromatinas, estaría la envoltura nuclear, como alcanzan ustedes a ver, se ve un sistema de dos membranas y esta zona que se ve aquí sería el retículo endoplasmático rugoso, que es continuo a esa membrana nuclear externa. Cuando hablamos de cromatina, entonces hacíamos referencia a el ADN que está contenido en el núcleo, pero que es plegado y compactado por una serie de moléculas llamadas proteínas nucleares o nucleoproteínas. El ADN tiene un largo de casi 2 metros y está constituido por los llamados nucleótidos. Los nucleótidos son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que se van a unir de la siguiente manera. Las adeninas se enlazan con timinas y las guaninas se enlazan con citosinas, de manera que hablamos en el ADN de una doble hélice formada por pares de bases, ya lo vamos a mostrar en el gráfico. El ADN entonces es 100.000 veces más largo de lo que tiene el tamaño del núcleo, por lo tanto es necesario y es imprescindible que hagamos un plegamiento y compactamiento del ADN con esas nucleoproteínas para que podamos introducirlo dentro de nuestro núcleo. Estas proteínas se llaman histonas y no histonas. Y la cromatina, cuando está en fase, digamos, de descompactación, de pérdida del plegamiento, facilita el proceso de transcripción, es decir, que el ADN se ha convertido en hebras de ARN mensajero que van a salir del núcleo y van a dirigirse a los ribosomas para hacer el proceso de síntesis proteica. Cuando estudiaron el largo de esa hebra de ADN, que dijimos que es de casi 2 metros, pues se dieron cuenta que esa longitud corresponde a 2.850 millones de pares de bases y que encontraron también que solo unas secciones de ese ADN eran capaces de codificar ARN mensajero. A esas regiones codificantes las denominan genes y en el genoma del humano, es decir, en la hebra de ADN humana, hay aproximadamente 23.000 regiones codificantes para ARN mensajero, llamadas los genes. Las cromatinas, entonces, en el núcleo son de dos tipos. Una que llamamos heterocromatina o cromatina densa o compactada o condensada y otra que denominamos eucromatina o cromatina no compactada, no condensada o dispersa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que una solamente es la que permite la transcripción de genes, que es la eucromatina, mientras la otra, la heterocromatina, no va a permitir en ningún momento que sean transcritos genes desde ella. La heterocromatina se puede ver en los preparados de histología clásica, como lo vimos en la anterior imagen de H&E, y hay que diferenciar dos tipos de heterocromatinas desde el punto de vista de cómo están esos pares de bases ahí. La heterocromatina constitutiva hace referencia a regiones de heterocromatina que van a tener secuencias de pares de bases muy repetidas, es decir, por ejemplo, si adenina se enlaza con timina, entonces uno encuentra AT, 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 así sucesivamente, o si citosina se enlaza con guanina, entonces encontramos repeticiones CG, 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 etc. Entonces a eso hace referencia las secuencias repetitivas. Ahora, la heterocromatina facultativa no presenta esas regiones repetitivas, pero tampoco participa en transcripción de genes. Sin embargo, en ciertas oportunidades, en ciertos momentos,
La heterocromatina facultativa tiene la facultad, de ahí viene su nombre, de poder descompactarse y permitir la transcripción de ciertos genes que podrían ser importantes en algún punto del funcionamiento celular. Adicionalmente, debemos compartir que la heterocromatina tiene tres regiones desde el punto de vista morfológico, es decir, desde su localización. Encontramos la heterocromatina que llamamos marginal o periférica, ella está cercana a la membrana nuclear. Los que llamamos cuerpos de cromatina irregulares, cariosomas, y la denominada heterocromatina asociada con el nucleolo. De manera que aquí en esta microscopía electrónica de transmisión podemos ir diferenciando esas localizaciones de la heterocromatina. Entonces, como primera medida, entender que en el microscopio electrónico la heterocromatina se ve oscura, se ve negra, debido al grado de compactación, por eso la llaman heterocromatina densa. Entonces, miremos áreas que son negras o grises oscuras en las diferentes localizaciones del núcleo y ahí la definimos. Entonces, la heterocromatina que está cerca de la membrana nuclear se denomina heterocromatina periférica. Los cuerpos centrales de heterocromatina como estos que estoy señalando se denominan cariosomas y las regiones que están asociadas al nucleolo como estas, todo este es el nucleolo, pero lo que es denso es la heterocromatina asociada al nucleolo. En este núcleo es exactamente lo mismo, estos serían componentes de heterocromatina marginal o periférica. Estos serían cuerpos centrales de heterocromatina, es decir, cariosomas. Lo que no tenemos aquí es nucleolo. Entonces el nucleolo aparece dependiendo de la altura del corte al cual la máquina lo procesó ese núcleo. En unos cortes de núcleo se podrán ver los nucleolos y en otros no. Aquí tenemos dos núcleos, en este que está en la parte central vemos la presencia de dos nucleolos y algo que llama mucho acá que es que la heterocromatina más bien es como escasa. Podemos ver un cariosoma aquí, otro cariosoma acá, otro cariosoma acá, pero vemos que la gran mayoría del núcleo no posee heterocromatina. También encontramos algo de heterocromatina asociada con el nucleolo, pero no vemos realmente una compactación intensa a nivel de la heterocromatina marginal o periférica. En cambio, en este núcleo que está aquí en la parte superior derecha, pues podemos ver, aquí estaría el borde nuclear, la membrana nuclear, tenemos unos cuerpos de heterocromatina periférica o marginal, tenemos algún par de cariosomas, pero tampoco vemos nucleolo como en el caso de la imagen anterior. Ahora, hablar de eucromatina es hablar de zonas de ADN que transcriben, es decir, que sintetizan ARN mensajero. Esta solo se puede ver en microscopio electrónico, más no en microscopio óptico. Y son regiones entonces que llamamos lúcidas, es decir, regiones ya no oscuras, sino claras, asociadas a la heterocromatina o rodeándola. Esta tiene una apariencia más como de filamentos, como de gránulos, porque su grado de compactación es muy escaso, es más, a veces ni siquiera está compactado el ADN para permitir la transcripción y la vemos abundante en células que producen mucho ARN mensajero, es decir, que están metabólicamente activas desde la transcripción de genes. Entonces en este núcleo vamos a mirar que hay regiones blanquecinas asociadas a las regiones densas, hay regiones lúcidas asociadas a esas regiones de heterocromatina. A eso lo llamamos eucromatina. Miren que el nucleolo también presenta zonas de eucromatina. En este núcleo también podemos ver entonces regiones de eucromatina rodeando a las zonas de heterocromatina de sus diferentes tipos. Este núcleo que observamos anteriormente que dijimos que tenía poca heterocromatina, por el contrario tiene una gran cantidad de eucromatina. Vemos cómo el núcleo en casi que el 90% de su superficie tiene una gran cantidad de eucromatina. ¿Y es por qué? Porque está muy activo desde el punto de vista transcripcional.
El núcleo que está en la parte superior derecha dijimos que tenía también áreas de heterocromatina, pero también hay regiones de eucromatina, o sea, está como intermedio en el punto de vista transcripcional. Comentamos previamente que la hebra de ADN tiene una longitud de aproximadamente 1,8 metros y que es necesario compactarla, plegarla, para que pueda ser incluida dentro del núcleo que tiene medida en micrómetros. Para lograr eso necesitamos utilizar proteínas llamadas las nucleoproteínas, que como lo mencionamos previamente se llaman las histonas y las no histonas. De manera que al entender el plegamiento tenemos unos niveles. El primer nivel de plegamiento se llama el nucleosoma. El nucleosoma, que consiste en un grupo de histonas, que son 8, por eso se llama el octámero, que hacen que la hebra de ADN le dé 2 giros a ese núcleo de proteínas y 7 veces disminuimos la longitud del ADN, lo que es bastante interesante con un plegamiento como tan sencillo. Posteriormente tenemos otros 2 niveles de plegamiento que conocemos como las cuentas de collar o cuentas de rosario, y aquí los nucleosomas que están unidos, o más bien más que unidos, están cercanos, adyacentes, van a empezar como a tocarse unos con otros, a acercarse unos con otros, formando una especie de rosario, por eso lo llaman cuentas de rosario o collar de perlas. Esa hebra de nucleosomas empieza a enrollarse unos con otros aún más, formando una estructura que acorta 40 veces entonces más la molécula. La cuenta de collar produce algo que se llama las fibrillas de cromatina, que acortan entonces 40 veces. Ya por lo tanto vamos un plegamiento bastante intenso y bastante llamativo, que va a incitar a que ya lleguemos al rango de los nanómetros y por lo tanto podamos incluir la molécula dentro del núcleo. Las fibrillas se organizan posteriormente en una estructura que denominamos los bucles y las asas, pero aquí ya las histonas no hacen el plegamiento, sino lo hacen otras denominadas las no histonas. Aquí entonces en esta gráfica vemos cómo se presentan los niveles de plegamiento. Entonces inicialmente tenemos, como lo comenté, la doble hélice formada por nucleótidos. Ahí están los pares de bases. Entonces si a un lado hay una adenina, en la otra hebra hay una timina. Si en un lado hay una guanina, al otro lado hay una citosina, de manera que siempre va a haber ese par de bases, y el ADN entonces tiene 2.850 millones de pares de bases en su longitud total. Entonces, esta estructura de 1,8 metros, que realmente tiene un espesor solo de 2 nanómetros, va a empezar a plegarse y vemos cómo lo hace. Entonces, la doble hélice, la llaman así la doble hélice de Watson y Crick, porque ellos la describieron hace muchísimos años y ganaron el premio Nobel por esa razón, toma 2 giros sobre el octámero de histonas. Y a eso es lo que conocemos como nucleosoma, primer nivel de plegamiento. Entonces vemos cómo el nucleosoma se va formando y van acercándose unos nucleosomas con otros. Y entraríamos entonces en el siguiente nivel de plegamiento, el cual correspondería a la cuenta de rosario o collar de perlas. En la cuenta de rosario o collar de perlas, ¿qué encontramos? Que se reduce muchísimo más la longitud del ADN. Aquí, como ustedes pueden ver, se van acercando esas cuentas de rosario, formando lo que llamamos las fibrillas, que estarían más o menos en esta zona. 40 veces más se reduce la longitud con esto. Y finalmente, el último nivel de plegamiento lo tenemos acá. Estos se llaman las asas, y las asas van formando una especie de hélices llamadas los bucles. Con esto ya podemos ingresar la molécula de ADN dentro del núcleo sin ninguna complicación, y hablamos ya entonces de una cromatina como tal. ADN asociado a nucleoproteínas. Sin embargo, hay un grado de compactación excelso en las células, en sus núcleos, en su ADN, que corresponde al llamado cromosoma.
Entonces el cromosoma es el grado de compactamiento más marcado, más intenso que presenta el ADN. Sin embargo, solo encontramos ese grado de compactación cuando la célula está a punto de dividirse, ya sea por mitosis o por meiosis. Por lo tanto, solo podremos ver cromosomas en una fase del ciclo celular denominada la metafase, en la cual los cromosomas son visibles y migran a través del uso mitótico, formado por los microtúbulos desde los centriolos. Por lo tanto, cuando definimos cromosoma, entonces tenemos en cuenta que es el máximo nivel de plegamiento desde los bucles para compactar el ADN. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Entonces, los cromosomas tienen unas partes que son las siguientes. Esta zona central donde tengo aquí el apuntador se llama el centrómero. Y ustedes ven que a derecha e izquierda se ven los brazos del cromosoma. Entonces, la otra parte la llamaremos las cromátides. Entonces, las cromátides son esta zona derecha e izquierda de nuestro cromosoma. Hay una cromátide derecha y una cromátide izquierda. Como se unen en el centrómero, pues la llaman cromátides hermanas. Ahora, si uno traza una línea imaginaria aquí por el centrómero de manera horizontal, hay unos brazos por arriba y por debajo de esa línea imaginaria. Entonces, un brazo es más largo que el otro. Por lo tanto, llamamos a estos brazos los brazos cortos y a estos los brazos largos. Esos brazos se llaman también brazos P y estos largos se llaman los brazos Q. Brazo P es igual al brazo corto, brazo Q igual al brazo largo. Adicionalmente encontramos una zona llamada el telómero. Esa zona llamada telómero es la parte final de los brazos, es decir, estas porciones finales. Nosotros tenemos en cuenta que nuestro genoma se organiza en 46 cromosomas, es decir, 23 pares a los cuales llamamos homólogos. ¿Por qué llamamos homólogo? Porque siempre encontramos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, etcétera, hasta llegar al par número 23. Esto lo encontramos en todas las células del cuerpo que llamamos somáticas, menos en los gametos. Los gametos, ¿quiénes son? Espermatozoides y óvulos. Estos espermatozoides y óvulos van a tener una connotación y es que solamente tienen 23 cromosomas, no 23 pares, sino 23 cromosomas. A eso lo llamamos ploidía. ¿La ploidía en qué consiste? En el número de cromosomas. Cuando yo tengo 46 cromosomas, hablo de tener una diploidía. ¿Por qué decimos diploidía? Porque para nuestras células el número más bajo de cromosomas normal es 23, que lo tienen los gametos. Ese 23 equivale a N, es decir, haploide. Y cuando yo tengo 23 por 2, pues me da 46, quiere decir que por eso pongo ese factor 2 a la letra N. Entonces, las células somáticas son diploides y los gametos son haploides. Los gametos tienen 23 cromosomas, las células somáticas tienen 23 pares, es decir, 46 cromosomas. ¿Y cómo se distribuyen, en qué familias están distribuidos estos cromosomas? Pues contamos con dos grupos. Del par 1 al par 22 se denominan cromosomas de tipo autosoma, los autosomas. Y el par 23 lo llamamos cromosomas sexuales. Entonces vamos a ver aquí algo que se llama el cariotipo. El cariotipo es el examen que se le puede hacer desde el estudio de las células, algo que se llama citogenética, a los cromosomas. Mandatorio, como lo mencionamos anteriormente, es que para poder ver los cromosomas es obligatorio
que la célula esté en metafase. No podemos ver cromosomas así en otro momento de la vida celular. Entonces aquí podemos ver que pues están marcados con unos colorcitos, es porque les hicieron una técnica que se llama FISH, hibridización in situ con fluorescencia, y por eso se ven así. Lo que quiero acotar aquí es que se ven los centrómeros, se ven los brazos largos y los brazos cortos, y son pares, miren, par 1, par 2, par 3, par 4, etcétera, hasta el par 23. Entonces, desde el 1 hasta el 22 se denominan los pares autosomas. Y de ahí en adelante, los autosomas entonces van a constituir 22 pares. Y siguiente tenemos entonces el par que llamamos cromosomas sexuales. Ese par de cromosomas sexuales tienen una particularidad y es que tienen una letra de alfabeto. A uno lo llamamos el cromosoma X y a otro lo llamamos el cromosoma Y. Entonces el cromosoma X viene de línea materna y el cromosoma Y viene de línea paterna. Cuando se fecunda un espermatozoide con un óvulo, se define el sexo cromosómico, es decir, que yo estoy destinado a ser hombre cromosómicamente o mujer cromosómicamente desde la fecundación. Por lo tanto, cuando yo hablo de tener un par XX, ¿qué significa? Que soy cromosómicamente femenino, y si tengo un par XY quiere decir que soy cromosómicamente masculino. El nucleolo dijimos que era una región especial del núcleo porque contenía genes, es decir, la cromatina que está allí sintetiza genes o transcribe genes mejor que originan RNA que llamamos ribosomal, ácido ribonucleico ribosomal. Y este ácido ribonucleico ribosomal es específico para que a nivel de los ribosomas se sinteticen las proteínas ribosomales. Es decir, que la subunidad 40S ribosomal y 60S ribosomal tienen unas proteínas específicas que salen de estos genes del RNA, que transcriben a RNA ribosomal. También en el nucleolo llegan esas ribonucleoproteínas o riboproteínas para ensamblar las unidades ribosomales, que después deben escapar hacia el citoplasma para formar ribosomas libres o van a la membrana del retículo endoplasmático rugoso para hacer la síntesis de proteínas en los lugares que le corresponda. Uno puede tener un solo nucleolo o varios nucleolos, ¿y eso de qué depende? Depende básicamente de qué tan activa o necesaria es la síntesis de proteínas en una célula. Entonces, si la célula produce gran cantidad de proteínas, pues no se hace raro que tenga varios nucleolos. Los nucleolos tienen unas zonas que se llaman los centros fibrilares, el material fibrilar o pars fibrosa y el material granular o pars granulosa. El centro fibrilar que contiene la cromatina asociada a estos autosomas, el 13, el 14, el 15, el 21 y 22. ¿Por qué ellos específicamente? Porque ellos contienen los genes que codifican el RNA ribosomal. Y adicionalmente tenemos la maquinaria que origina el RNA ribosomal, que se llama la RNA polimerasa. En la pars fibrosa o material fibrilar encontramos los sitios de transcripción de esos genes de ARN que originarán ARN ribosomal. Por lo tanto, la pars fibrosa se asocia con el centro fibrilar íntimamente. Y hay una zona donde se empiezan a armar, como lo mencionamos ahorita, las partículas o subunidades ribosomales 40S y 60S, que se denomina la pars granulosa o material granular. Cuando nosotros vemos al microscopio el nucleolo, estoy hablando de microscopio electrónico porque en el óptico no se ve este detalle, nosotros podemos localizar esas regiones que hablamos previamente. Entonces, las regiones de eucromatina son los centros fibrilares. Todas estas regiones blanquecinas son eucromatinas, pero aquí en el nucleolo reciben el nombre de centros fibrilares. Inmediatamente por fuera, rodeando al centro fibrilar, encontramos la zona donde se están transcribiendo los genes, es decir, la
pars fibrosa o material fibrilar. Y vemos una área de heterocromatina por ahí rodeando que hace referencia a lo que llamamos la pars fibrosa. Entonces no es difícil que podamos ver esas zonas a veces de un poco de cuidado. Adicionalmente, dentro del nucleolo vamos a encontrar una proteína que es muy especial que se llama nucleostemina. La nucleostemina es una proteína que interactúa con otra proteína que se llama P53. A P53 lo conocemos como el guardián del genoma. En ese sentido, cuando se empieza a censar el ciclo celular, cuando se empieza a controlar la división celular, nos es conveniente que el ADN no tenga mutaciones, que el ADN sea un ADN limpio, que sea puro de mutaciones, y la nucleostemina con P53 se encargan de censar el ADN durante el proceso de división celular para que no se presenten estas mutaciones. Si se censan mutaciones, ¿qué va a pasar? Que la célula es activada para morir, porque no conviene que las células hijas de una célula que es progenitora tengan material genético aberrante, es decir, mutante. Por lo tanto, el nucleolo es clave también en el censo de las mutaciones a nivel del ADN. La envoltura nuclear, como lo mencionábamos al principio, está constituida por un sistema de dos membranas, que ya se llaman las membranas nucleares, tanto una externa como una interna, y entre las dos un espacio que se llama la cisterna perinuclear. Como lo mencionamos anteriormente, la cisterna perinuclear es continua con la cisterna del retículo endoplasmático rugoso y la membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Adicionalmente vamos a encontrar una serie de poros que permean ambas membranas y los conocemos como los complejos de poro nuclear. Entonces, vamos a ver acá en este gráfico que ya habíamos revisado anteriormente, pero vamos a tratar de exprimirlo un poco más. Entonces, vemos el nucleolo con sus diferentes áreas, vemos cariosomas, vemos eucromatina, vemos heterocromatina marginal o periférica y vamos aquí al detalle. Vemos la envoltura nuclear. Entonces hay un sistema de doble membrana. Como pueden ver, una membrana está unida o continua a la heterocromatina marginal, pero entre ellos hay un límite que es la lámina nuclear que ya vamos a comentar. Y en la parte externa vemos la membrana nuclear externa, que si ustedes la siguen acá, miren cómo es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y es más, ambas poseen ribosomas. La membrana nuclear externa tiene ribosomas y por lo tanto sintetiza proteínas, y muy específicamente ahí en la cercanía va a sintetizar proteínas que están muy asociadas con el núcleo. Miremos que también entre las dos membranas hay un espacio que se llama la cisterna perinuclear, y siguiendo la cisterna perinuclear vemos que es continua con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, que la membrana nuclear está íntimamente relacionada con el retículo endoplasmático rugoso. Adicionalmente, en el esquema tenemos que las membranas nucleares están permeadas por una serie de orificios denominados los poros nucleares. Cuando pasamos a la microscopía electrónica, entonces podemos ver el doble sistema de membranas. Aquí es claro que se ven dos líneas electrodensas y vemos algunos poros ahí que están permeando esas dos membranas. Esos serían los poros nucleares. Hay más, están señalados con flechas en ese caso. Ahora, la lámina nuclear hace referencia a una serie de filamentos intermedios que son los filamentos intermedios de tipo 5. Los filamentos intermedios de tipo 5 que fueron comentados en la sesión de organelos no membranosos hacen parte de la lámina nuclear. Y son tres proteínas claves acá para los filamentos intermedios de esta región: la lámina A, la lámina B y la lámina C. La lámina A y C son realmente los filamentos. Y la lámina B es una proteína que ayuda a anclar la lámina nuclear a la membrana nuclear interna. Y lo hace a través de unas proteínas
que se llaman la hemerina, la nurima y el receptor de lámina B. Entonces aquí, como podemos ver en el esquema, está el núcleo, la membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, el retículo endoplasmático rugoso, los poros, pero quiero que nos concentremos en esta región que sería la zona de la lámina nuclear. Como pueden ver, hay una serie de filamentos ahí que se entrelazan, que se entrecruzan, correspondientes a las proteínas lámina A y lámina C, y esas proteínas van a unirse a la membrana nuclear interna por culpa de la lámina B. Como podemos ver aquí en esta microscopía electrónica de barrido, se ve el complejo intrincado de filamentos intermedios originados aquí en la lámina nuclear. De manera que, ¿cuál es la función de la lámina nuclear? Darle sostenimiento y estructura al núcleo. El que el núcleo tenga forma esférica no es capricho, es por culpa de los filamentos intermedios. Ahora, los poros nucleares son perforaciones que tenemos en la membrana nuclear interna y externa, y su función capital, ¿cuál es? Permitir el paso bidireccional, es decir, en las dos direcciones de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Específicamente el nucleoplasma, que dijimos que hace referencia a lo que en el núcleo no es cromatina. Entonces, el nucleoplasma y el citoplasma tienen comunicación dependiente de esos poros nucleares. Aquí tenemos una imagen de microscopio electrónico, pero estamos muy de cerca. Aquí se notan perfectamente la envoltura nuclear, están las dos membranas. Quiero que se vean los poros, ahí están más claros. Y vemos aquí ya la cromatina, principalmente aquí tenemos eucromatina, algunos cuerpos de cromatina central, es decir, cariosomas, y por aquí uno intuye que podría estar el nucleolo. Vemos aquí algunos ribosomas libres, algún par de mitocondrias, y pues lo que es llamativo acá es poder ver las dos membranas y los poros. Adicionalmente, en esta zona limítrofe entre la cromatina marginal y la membrana nuclear interna encontraremos entonces la lámina nuclear. Aquí estamos muchísimo más cerca, estamos muy cerca. Entonces, membrana nuclear interna sería esta, miren ahí el poro nuclear. Membrana nuclear externa, miren cómo tiene ribosomas pegados por ahí a la membrana. Vemos la heterocromatina marginal, un par de cariosomas y el resto eucromatina. Y aquí lo que quiero que miren es el anillo o diafragma del poro nuclear. Ese anillo o diafragma del poro nuclear es muy complejo desde el punto de vista molecular. Está constituido por una serie de proteínas que se llaman el complejo de poro nuclear. Ese complejo de poro nuclear lo que va a hacer es formar una estructura que se abre y cierra en forma de compuerta para que puedan pasar las sustancias de un lado a otro. De manera que definimos aquí en ese sentido que el poro nuclear tiene estado cerrado y estado abierto, y la forma de ese poro nuclear es como una cesta de baloncesto, en la cual las proteínas que la conforman son muchas y están ubicadas en diferentes posiciones. Tenemos unas que se llaman las proteínas del poro central, tenemos otras que se llaman las del armazón central, tenemos otras que se llaman las del anillo, tenemos otras las que se llaman de la cesta, tenemos otras que se llaman las fibrillas. O sea, son un cúmulo de proteínas, es un complejo de muchas proteínas que al fin y al cabo están formando la estructura llamada poro nuclear. Finalmente, en el núcleo encontramos lo que se llama el nucleoplasma. El nucleoplasma es todo lo que corresponde al contenido del núcleo, exceptuando el nucleolo y las cromatinas. Ahí encontramos agua y encontramos también multiplicidad de metabolitos o de proteínas que van residiendo o se van movilizando en el nucleoplasma, ya sea entrando desde el citoplasma o saliendo hacia el citoplasma. Y es clave también las láminas nucleares para el sostén de este nucleoplasma y de los poros nucleares que se asocian a ese nucleoplasma. Finalmente, unas nociones básicas de ciclo celular y de división celular. El núcleo es indispensable en el componente de división celular, y hablando de poblaciones
De células con respecto a la división tenemos cuatro tipos. Unos se llaman estáticas, es decir, que nunca se dividen, como en el caso de los músculos estriados y las neuronas. Otras se llaman poblaciones estables, es decir, que ocasionalmente se van a dividir para mantener la forma y estructura normal en los tejidos. Ahí hay varios ejemplos como células del periósteo en los huesos, células del pericondrio en los cartílagos, el músculo liso, el endotelio de los vasos sanguíneos, los fibroblastos. También tenemos unas poblaciones que se llaman renomables, es decir, que ocasionalmente, regularmente, se van a estar dividiendo. Ahí tenemos dos velocidades de división, la que llamamos lenta y la que llamamos rápida. La de división lenta encontramos múltiples células, como las células del músculo liso, fibroblastos, epitelios. Las de renovación rápida, las células de la sangre en la médula ósea, también células epiteliales, fibroblastos, que lo van a hacer de una manera más rápida. Incluso hay células de estas que casi que se dividen al diario, otras lo hacen en el lapso de días, otros en el lapso de semanas, y ya las de renovación lenta estamos hablando de división a nivel de meses. El ciclo celular entonces es una serie de pasos que van a permitir que la célula pueda dividirse y está controlado de una manera muy importante. Entonces, cuando una célula no está en fase de división, es lo que llamamos el gap 0 o G0, que también otra forma de llamarlo es la quiescencia celular o también la interfase. Pero cuando se activa la maquinaria de división celular, entonces entramos en un ciclo. ¿Por qué lo llamamos ciclo? Porque es repetitivo, porque es una serie de pasos secuenciales. A la primera fase lo llamamos el gap 1 o G1. A la segunda fase lo llamamos síntesis. A la tercera fase lo llamamos gap 2 o G2 o gap 2. Y a la última fase la llamamos la mitosis o fase M. Como pueden ver, hay unas señales ahí en amarillo y en rojo. Esos se llaman los puntos de control y el de rojo se llama el punto de restricción. En estas zonas, el material genético, como lo mencioné antes, es revisado, es censado para que no presente mutaciones. El punto más crítico es este, el punto de restricción. Si una célula se le encuentran alteraciones genéticas en este punto, va a apoptosis a esa célula, es decir, programa su muerte celular. Pero si se pasa del punto de restricción, hay otros puntos de control que podrían censar eventualmente mutaciones en el ADN o en la maquinaria de división o replicación del ADN para que sea esa célula controlada y no se divida o se divida de manera efectiva. Las moléculas que se encargan de vigilar y controlar que el ciclo celular se dé de una manera adecuada se denominan las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina o CDKs. En su curso de genética ustedes hablarán de ciclo celular y de ciclinas y de CDKs de una manera mucho más profunda. Y finalmente, hablar que hay dos tipos de división celular que van a ser estudiados en bioquímica y en su genética, de manera que aquí no profundizaremos. La división por mitosis se produce en las células que llamamos somáticas y su resultado es dos células hijas cuyo material genético es exactamente igual al de la célula que los creó. Por lo tanto, hablamos que la célula progenitora tiene material diploide, 2N, es decir, 43 cromosomas, por lo tanto las células hijas se comportarán de la misma manera, tendrán diploidía, 46 cromosomas o 2N, que es lo mismo. Tenemos que nuestra mitosis tiene una profase, una metafase, una anafase y telofase. No voy a meterme en detalle porque, como lo comenté, esto lo hablarán en sus cursos de genética y de bioquímica. Simplemente mostrarles cómo es el paso secuencial. El material debe ser duplicado, es decir, el ADN debe ser duplicado. Formamos los cromosomas en la llamada metafase y los movemos a través del uso mitótico. Aquí pueden ver los centriolos. Después las cromátides van a migrar
a los polos opuestos, es decir, a cada uno de los centriolos. Aquí lo podemos ver en lo que llamamos la anafase. Y finalmente en la telofase ya los cromosomas han llegado a su punto de destino, que es cada centriolo, y se produce lo que llamamos la cariorexis, la cariocinesis o fragmentación nuclear, y por último la citocinesis o fragmentación citoplasmática. La meiosis, por el contrario, es propia de las células llamadas gametos, es decir, de los espermatozoides y los óvulos, y ya no tenemos como resultado 2 sino 4 células. ¿Y esto por qué se da? Porque hay dos divisiones celulares. Una se llama la meiosis 1 y una se llama la meiosis 2. ¿Cuál es la diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2? Básicamente que en la meiosis 1 hay duplicación del material genético, es decir, que cogemos la hebra de ADN y la duplicamos. Básicamente es una mitosis, la meiosis 1, pero la diferencia de la meiosis, ¿qué va a pasar? Que los cromosomas homólogos, es decir, los hermanos, van a intercambiar material genético. Eso lo entendemos después en biología de desarrollo. El hecho es que hay las mismas fases de la mitosis, entonces profase 1, metafase 1, como pueden ver aquí ya se ven los cromosomas, se ve el uso mitótico y los centriolos, hay anafase 1 y telofase 1, por lo tanto hay una citocinesis y una cariocinesis 1, pero después tomamos esas dos células hijas y las centramos en otro proceso de división llamada la meiosis 2. ¿Cuál es el plus acá? Que aquí ya no se multiplica el material genético, sino que por el contrario se segrega, es decir, que se dividen las cromátides hermanas y migran a los polos opuestos de los centriolos. Hay una profase 2, por lo tanto, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 y sus respectivas citocinesis y cariocinesis 2. Como resultado definitivo, ¿qué tenemos? 4 células hijas que tienen un material haploide. Arranco de una célula diploide, pero el resultado final son 4 células con material N, es decir, 23 cromosomas. Con esto finalizamos entonces la sesión de núcleo celular.